que en el 2016 registraron importantes montos por la corrupción, un problema significativo. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, tiene una acotación técnica respecto a las actividades de lavado y de blanqueo de dinero. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. A ver, técnicamente, usted como superintendente de bancos, ¿considera que existe una diferencia importante entre lavado y blanqueo de dinero? ¿Cuál? A pesar que no es muy en esto, pues tiende a confundir los dos términos. Mire, blanqueo, que es en donde se encuentra enlistado pues Ecuador, tiene que ver con como su palabra lo indica, blanquear dinero oscuro. Ellos utilizan negro. Y eso tiene que ver con actividades de corrupción, casi exclusivamente con actividades de corrupción, donde interviene necesariamente el Estado. Y pues lo que preocupa es que a raíz de que se terminó el año 16 de la nueva lista que rige para el 2017, está incluido Ecuador y también pues al lado de Venezuela. Brasil y Argentina, que eran otros dos países que también estaban, pues se los ha puesto en stand-by, como quien dice. Es decir, pues eso preocupa bastante. Ahora, el gobierno y lo que se ha dado, el decir que Ecuador ha sido incluido porque está entre Colombia y así Perú, porque ese es un asunto. Colombia, Ecuador y Perú forman el triángulo de la cocaína. ¿Cuál es la diferencia que se establece entre Ecuador y sus vecinos Colombia y Perú en este informe? A ver, los dos países vecinos nuestros, Colombia y Perú, en el mismo informe no están acusados de blanquear dinero, sino de lavar dinero, que es diferente. El dinero sucio, como ellos llaman, es dinero líquido, que proviene en actividades totalmente ilícitas, básicamente en el narcotráfico, también en actividades de promoción o financiamiento de actividades terroristas, guerrilla, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues ahí es del dinero que se llama dinero sucio, porque ha pasado por manos que no están dentro de la justicia. De ahí viene pues la cuestión de lavado sucio dentro de ese criterio. Sí, obviamente es un país que está entre los dos países, ya, pero ese no es un problema del Ecuador. Entonces es muy importante señalar eso. Otra cosa que es importante señalar, que el blanqueo ahuyenta mucho más a los inversionistas y al capital externo que el lavado de activos, porque el lavado de activos, sí, pues el narcotráfico, es un problema más bien de tipo policial, incluso de tipo social también, pero el blanqueo ya es un problema de política económica. Y aquí preocupa el hecho de que se comenzó a hablar de blanqueo, es decir, de corrupción en el Ecuador, cuando hace algunos años, de 8 años, se quitó la autoridad o la autonomía a los organismos de control. Y entre esos yo quiero centrarme en la superintendencia de bancos, más que en la fiscalía, en la contraloría y otros organismos de control que la gente entiende. La superintendencia de bancos tiene que volver a ser una organización autónoma, porque eso promueve confianza a nivel internacional y limpia el buen nombre que hasta hace pocos años tenía el Ecuador como un... ¿Pero qué ha cambiado en la estructura de la superintendencia para que usted diga que no es autónoma? Eso, pues que hoy no es autónoma. Acuérdense que en la Asamblea de Montecristi se declaró que la autonomía de la superintendencia de bancos ya comenzaba a ser inconstitucional y se nombró a dedo, y desde ahí se ha nombrado a dedo, sin ningún tipo de concurso y sin ningún tipo de autonomía, a los diferentes superintendentes que han estado ahí. Incluso varios de ellos han sido parte del gobierno y posteriormente, cuando terminan, vuelven a ser parte nuevamente del gobierno. Eso ha sucedido con todos los superintendentes, pues no hay autonomía. Pero este lavado o blanqueo no lo hace el gobierno, sino funcionarios corruptos o narcotraficantes, y es en el sistema financiero privado. Entonces, ¿cuál es la situación de los órganos de control al respecto y también del sistema financiero? A ver, aquí ya tuvimos un caso, el Banco Territorial. El Banco Territorial fue acusado de eso, pero no se hizo absolutamente nada, de blanqueo de dinero.
no se hizo absolutamente nada. Es decir, pues eso y todas las demás cuestiones, que rato que no hay una autoridad de control, la superintendencia de bancos, que funcione en eso, pues eso genera nerviosismo en el inversionista. Y ahora, en estos tiempos electorales, también me preocupa el hecho que el programa de gobierno del candidato Lenín Moreno, que sería el continuismo del actual gobierno, si uno lee el programa de gobierno, eso casi indefectiblemente conduce a un proceso en que se pone en riesgo la dolarización. Porque, y además ya lo ha dicho el candidato, lastimosamente ha repetido las palabras del actual jefe de Estado, que sería bueno buscar una moneda propia. Eso también pone muy nervioso a todo el mundo, no solo aquí, sino también al inversionista externo. Miren, nosotros ya que nos estamos comparando con Colombia y Perú, allá la inversión promedio, la inversión externa es 20 veces superior a la inversión externa aquí en el Ecuador, aquí prácticamente ha desaparecido. Y con esta posibilidad de que se aplique un plan de gobierno que sigue con el hecho de gastar y tratar de extraer más impuestos del sector privado, saben, los analistas saben, conocen, sobre todo los internacionales, que eso indefectiblemente pone en peligro el proceso de dolarización. Porque pero respecto a la dolarización, de la cual los pobres son realmente los más grandes beneficiarios, porque el dólar les defiende el poder adquisitivo, con sobrecarga tributaria, endeudamiento agresivo, bajo precio del petróleo, escasa inversión extranjera y déficit fiscal. ¿Qué papel juega el lavado y el blanqueo de dinero sucio como porcentaje del Producto Interno Bruto para apuntalar la dolarización? Porque así resulta en cierta medida. Mire, la ventaja de estar, una de las múltiples ventajas de estar dolarizados, es que nosotros podemos coger la cantidad de dinero que actualmente tiene el país. Actualmente el país, los depósitos son alrededor de 30.000 millones, ¿no? De esos hay un 15 o 16% que está cash, circulando en la economía. Y aquí en economía tiene una importancia muy grande el hecho de que haya casi el 50% de estos depósitos que estén convertidos en cash, en dinero efectivo, que eso puede aumentar la velocidad de circulación, y al aumentar la velocidad de circulación aumenta yo le pregunté la demanda. Respecto al producto. Pero aquí en el Ecuador no está pasando. Por ejemplo, el presidente Correa le da una exagerada importancia a las remesas de los migrantes. Tiene importancia, pero es exagerada la que le da. Es apenas el 2% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto es el lavado o el blanqueo de dinero? A ver, un poco difícil saber porque son actividades de todas maneras ilícitas. Pero lo que sí le puedo decir una cosa. El hecho de que en el Ecuador la inversión, o digamos el cobro de impuestos, ha sobrepasado ya el límite máximo, significa que si el gobierno comienza a seguir incrementando los impuestos, como parece que continúa con ya no próximo, pero con uno de los candidato Moreno, lo que sucede es que lo que ya sucedió hace 2 años y lo que hasta el día de hoy no podemos salir. Hace 2 años se rompió esa barrera de máxima de cobro de impuestos con las salvaguardias. ¿Qué ha pasado desde ahí, desde marzo del 2015? Hasta la fecha de hoy no se ha logrado recuperar y ha continuado en una permanente baja la demanda de crédito. Al reducirse la demanda de crédito, que son las que han reprimido el comercio exterior, digamos las importaciones, y con las importaciones de materias primas y bienes de capital, la producción, van a desaparecer en junio. Eso es un compromiso en firme con la Organización Mundial del Comercio. Eso prácticamente está resuelto. Igualmente el aumento del IVA del 2%. Esas son 2 cosas que están listas para cuando el presidente Correa entregue el mando. No está resuelto, estimado Alfredo, no está resuelto. Perdón, las salvaguardias, las sobretasas arancelarias están resueltas porque si no, no se hubiera firmado el acuerdo con la Unión Europea. Así es un acuerdo internacional. Pero yo estoy hablando no de las salvaguardias ni tampoco del 14% del IVA. Estoy hablando de los impuestos en general. Para mí eso fue la gota que derramó el vaso. Pero quitar esa gota este rato ya es muy tarde. Ya se requiere algo más que únicamente dejar las salvaguardias. Bueno, ya veremos qué pasa en el futuro, Alfredo. Y gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Esperemos que sepamos cuidar la dolarización y no seguir extrayendo recursos del sector privado y generando más desempleo.
Gracias, don Alfredo, por la invitación. Gracias. Wendy. En breve.